A ver, primero un comentario general sobre los videos. Bien por el ejercicio, ¿eh? Vi que varios de ustedes, ¿no? La mayoría, ¿no? Respondió lo que les estaba yo preguntando. Hicieron, creo hicieron un muy buen ejercicio en términos de tratar de aterrizarlo pues en esto, ¿no? En el asunto de cómo lo ven ustedes. Me hubiera gustado quizá más que hubieran destacado como varios se los puse, ¿no? Eso cómo se reflejaba en su día a día. O sea, porque me hablaban como de generalidades, ¿no? No, pues esto tiene que ver como con la seguridad, esto tiene que ver con con las oportunidades, con la economía. O sea, sí. Pero eso cómo se refleja en su vida diaria, ¿no? No en todos los casos se veía eso, pero bueno, igual entiendo, es el primer ejercicio de un par más que vamos a hacer. Eh, Algunos de ustedes se hicieron bolas con el asunto del tiempo, ¿no? Tardaron más tiempo eh, del debido. Eh, Creo que por dos cosas vi, ¿no? Unos porque, pues como que divagaron mucho en los ejemplos, ¿no? A veces conviene ser claro, mire, yo pienso esto y esto, o sea, y esto se ejemplifica porque así, ¿no? Y luego otros trataron de regresar bueno, trataron de regresar al asunto de definir qué era un organismo internacional y por qué era importante y todo. Bueno, pero eso ya lo habíamos visto, ¿no? Creo que eso pudieron obviarlo. Y luego, los últimos, digamos, creo que los que más se tardaron hubo gente que hizo como una lectura comentada de cada uno de los artículos de la carta, que claro que eso no les iba a dar tiempo porque, pues, o sea, es decir, no era tanto lo que tuvieron que leer, pero pues para gastar un comentario para cada artículo, pues sí era mucho, ¿no? Bueno, em, yo vi bien el ejercicio en general, ¿no? Algunas cosas que tienen que ver más como, o sea, creo que el formato era muy libre, ¿no? Entonces, vi de todo, o sea, algunos de ustedes se presentaron, literal, se pararon frente a la cámara y dijeron, hola, soy fulano y voy a hablar de esto, y se soltaron. Hubo otros que a lo mejor les pareció más sencillo hablar a través de una presentación, ¿no? Entonces, un PowerPoint, ¿no? Que iba corriendo y iban ustedes explicando. Y luego tengo el caso de LinkedIn, no me puedo acordar qué grupo es. Eh, que literal se hizo un avatar y entonces el avatar, ¿no? Era una animación y el avatar eh, hablaba, ¿no? Mientras me exponía las cosas, ¿no? Digo, me pareció muy curioso, pero bueno, se vale. Eh, que los nervios, bueno, pues sí fue patente en varios de ustedes, ¿no? Pero le hice algunos comentarios sobre cómo, pues sobre todo cómo, no caer víctima de los nervios. Pero a ver, cuéntenme ustedes cómo se sintieron. Yo la verdad me sentí bastante nerviosa. Lo estuve grabando sin decirle unas 10 veces que no me salió. Hasta que pues ya pienso que pues ya de tantas veces que lo estuve repitiendo, ahora sí ya me salió como un poco mejor. Y dije, bueno, esto ya es como el bueno. Entonces, y más también por la cuestión del tiempo, porque sentía que estaba diciendo como bastantes cosas, pero no estaba contestando la pregunta. Entonces traté también de recortar mucho de lo que ya tenía, por así decirlo, como escrito, para que pudiera contestar a lo que me gustaría. Siempre conviene tener, bien, Mari Carmen, siempre conviene tener un guión. O sea, a mí no me gusta leer cuando estoy hablando con el micrófono porque siempre me trabo, ¿no? Em, pero sí me conviene tener un guión para al menos saber que estás diciendo lo mínimo que tienes que decir y no te vayas, ¿no? Un guión y un reloj a la mano. Pero bien, y lo del ensayo bien, ¿eh? O sea, a varios les puse, ¿no? Conviene enseñar un par de veces y eso ayuda a que se les quite el nervio, ¿no? Es que, por ejemplo, hay en ocasiones, profesor, que a nosotros, bueno, en semestres pasados también nos han pedido como que videos así. ¿Mm? Y bueno, yo, por ejemplo, lo que hago es como que repetirlo y repetirlo y repetirlo
o sea, como que un guión, así como usted está diciendo, como que un guión, y así lo repito, ya las veces que lo voy repitiendo, pues ya ahora sí que te lo aprendes de memoria. Entonces, ya es como que más conciso las palabras, porque ahora sí que si nos expresamos y así, pues no, como que nos agarra más de 2 minutos o así. Y ya si tenemos ahora sí que nada más lo detallado, ya, pues ya se nos hace más fácil. Bueno, en mi caso yo le hago así. Sí, ayuda, ¿eh? El guión y practicar siempre, eso siempre nos va a ayudar. No, no lo tomen, o sea, tómenlo en serio, ¿no? Que se necesita de ambas, ¿no? Y no se pongan nerviosos, ¿no? Al contrario, miren, van a tener que hacerlo varias veces en su vida, entonces háganlo, ahora que lo pueden hacer así, en la comodidad de su hogar, con la tranquilidad de estar ahí quietos, pues practíquenlo, ¿no? Eh, y eso les va a facilitar un poco más las cosas. A ver, espérenme. Me ofrecen 800 por la roja. Claro, El pero primero que me escribió. no de lo del envío, ¿cómo lo puedes hacer? Digo, si no, pues no te vaya a ir todo en el envío, vas a decir, no hay 200 pesos en el envío y... Travesurería. Adiós, travesurería. Voy a salir por algo, fue rápido, espérame.
Bueno, entonces, pues parece que vayan practicando. Vamos a hacer un par de ejercicios adicionales como este del video, ¿no? Fíjense que hace rato uno de sus compañeros me contaba en otro grupo que pues era un asunto que él sentía que le tomaba más tiempo esto que hacer un ensayo, y sobre todo porque pues dice, es que el tiempo que me tome redactar el guión que voy a decir, y luego el tiempo que me toma grabar y el tiempo que me toma editarlo, pues es mucho más a que solo hiciera el ensayo, ¿no? Le digo, bueno, yo sé que a lo mejor es mucho más, ¿no? Pero por eso no hacemos uno cada semana. Pero prográmense, ya tienen la planeación del curso, ¿no? Y ya tienen, esas tienen las fechas, ¿no? De cuándo vamos a hacer qué. Eh, si sienten que es mucho tiempo, pues vayan planeando, ¿no? Para que estén listos, ¿no? Y se sientan seguros, ¿no? Y escuchen las recomendaciones de sus compañeros de cómo hacerlo más fácil, ¿no? Eso siempre ayuda. Bueno, vamos a con el tema de hoy. ¿Qué impacto tienen las decisiones en organismos internacionales, no? A ver, aquí la entrada a la oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, ¿no? Metafoto es muy popular, ¿no? O sea, es decir, van a haber muchas versiones de esta foto, ¿no? Porque es como el acceso principal a los visitantes, sobre todo, ¿no? Y entonces nos da una idea, ¿no? La bandera de los 194 Estados miembros encaminándonos, ¿no? Hacia la organización. Bueno, ¿de qué estamos hablando, no? Acuérdense que ya hicimos esta distinción en las primeras clases, pero no está de más repetirla ahora. ¿No? Distinguimos los organismos intergubernamentales de las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Los primeros, los intergubernamentales, con sus decisiones pueden contribuir a la creación de normas de derecho internacional, ¿no? Digamos, ahí está una característica que distingue, digamos, a las intergubernamentales de las no gubernamentales. O sea, una decisión en la UNESCO termina siendo una fuente del derecho internacional, pero una decisión, por ejemplo, no sé, la Fundación Ford, ¿no? Es una ONG, no constituye una fuente de derecho internacional, o sea, no tiene manera de eso convertirse después en una norma de conducta entre los estados. Lo que sí tiene es un impacto político, ¿no? O sea, si la Fundación Ford decide comenzar a financiar proyectos para recuperación del agua en América Latina, bueno, eso vaya que tiene un impacto político, pero no uno jurídico. Ahora, espero hayan tenido una buena clase de Derecho Internacional Público. Si no, no importa, vamos a revisar de manera muy sencilla, ¿no? Cuáles son las fuentes del derecho internacional, ¿no? Me interesan no por un asunto ocioso, ¿no? De, ay, el profesor cómo le encanta regresarse a cosas que ya vimos en otros cursos, sino porque algunos de estos elementos son fundamentales para entender el trabajo de las organizaciones, ¿no? Las fuentes del derecho internacional las tomamos del artículo 38 del Estatuto de la Corte, ¿no? De hecho, lo que tenemos aquí en la presentación es en español, el Palacio de la Paz se llama, ¿no? Es la sede de la Corte Internacional de Justicia en La Haya, en Holanda. 4, diríamos más bien 5 son las fuentes del derecho internacional público. La primera son los tratados, ¿no? Eso no hay duda alguna. Nos interesa porque hoy en día buena parte de los tratados son negociados y acordados en el seno de los organismos internacionales, ¿no? La costumbre internacional. Vamos a ver que las decisiones son una manera de observar la costumbre internacional, porque ¿de qué otra manera se podría? A ver, ¿de qué otra manera creen que podemos conocer cuál es la costumbre internacional sobre un tema? ¿Qué se les ocurre?
No se me ocurre nada, maestro. Si es que a ver, está difícil, ¿no? Imagínense tratar de definir cómo hacen los estados, para... ¿Cuál es la costumbre entre los estados? Bueno, les voy a decir una cosa más contemporánea si quieren, ¿no? Y les cuento un ejemplo de lo que hicimos. ¿Cómo podemos, fíjense, cómo podemos atribuirle responsabilidad a un estado en el contexto de un ciberataque? Un ciberataque, diríamos, es, ¿no? El uso de cualquier malware, o sea, cualquier software maligno que tenga como propósito dañar instalaciones estratégicas de un estado, ¿no? Eso es un ataque cibernético. ¿Cómo sabríamos cuál es la costumbre internacional para atender estos problemas? Digo, porque de eso no hay tratados, o sea, eso se los juro, que vaya que le sé, que no tenemos un solo tratado que regule qué hacer. Pero entonces, ¿cómo le haríamos? ¿Cómo sabríamos cuál es la costumbre para resolver esto entre los estados? Por la misma experiencia que han tenido algunos estados. Bueno, muy bien, Brian, ¿no? O sea, vemos lo que otros estados han hecho, ¿no? Bueno, a lo mejor México decimos no, pero pues a lo mejor hay un caso muy sonado en el sistema internacional que es el de Estonia. Estonia, allá en el lejanísimo año 2010, tuvo un ataque, así como el que les cuento, ¿no? Una serie de virus informáticos tiraron la red eléctrica de Estonia. Estonia, un país que le había invertido el asunto tecnológico, ¿no? Había, digamos, digitalizado la operación de sus centrales eléctricas y luego, bueno, algún gracioso, ¿no? Se le ocurrió echarle un ataque, bueno, ¿no? Lanzar virus sobre diseñados específicamente para, fíjense en el nivel de especialidad, para el software de las centrales eléctricas estonias, y se quedaron sin luz eléctrica como una semana, en lo que lograron hacerse del cochino virus. O sea, es serio, a ver, no solo, no, descargué quién sabe qué en mi computadora ya se descompuso, no, es una cosa ya más seria. Quizá eso haga que pues que a lo mejor pues Estonia es un país al que podemos consultar ahora, pero pues Estonia no es el mundo, ¿no? Digo, claro, les digo Estonia porque le he invertido bastante el asunto, ¿no? Pero bueno, pues a lo mejor si eres México o Nigeria, no digo con todo respeto para los mexicanos o los nigerianos, a lo mejor no tenemos el mismo desarrollo tecnológico. Entonces, ¿qué se puede hacer y tal? Bueno, la costumbre internacional es eso, ¿no? Es un asunto difícil, pero lo que pasa en los organismos internacionales con los años se ha convertido en la costumbre internacional, ¿no? Ahí decidimos cosas, ahí nos ponemos de acuerdo en temas, que después esos acuerdos, ¿no? O esas decisiones que tomamos son una muestra de cómo es la costumbre internacional de cierto momento, ¿no? La costumbre internacional se dice que evoluciona, pero a pesar de evolucionar tiene una serie de principios fijos, ¿no? Bueno, los principios generales de derecho, también nos interesa porque de hecho justo tiene que ver con las decisiones de los organismos, porque hay un principio, hay muchos pues, ¿no? Pero hay uno que nos interesa en especial, es el principio pacta sunt servanda, y este principio dice que los acuerdos son para cumplirse, y está pensado porque, bueno, ustedes saben que una de las dificultades más grandes en este mundo, ¿no? Es que los estados, no importa cuál, chicos o grandes, cumplan con lo que se comprometen, ¿no? Y el principio pacta sunt servanda dice, todos los estados son soberanos, ¿no? Para obligarse o no a hacer cosas. Pero una vez que deciden obligarse a hacer algo, no, deberían cumplir con eso de lo que se obligaron, porque ellos solitos decidieron hacerlo. O sea, en su actitud soberana decidieron obligarse a algo, entonces soberanamente deben de cumplir con sus compromisos, ¿no? En el caso de las decisiones en los organismos internacionales tiene que ver con esto, ¿no? O sea, piénsenlo en el sentido, uno de los casos más sonados, ¿no? Es el de
el de la decisión de Trump en su mandato, ¿no? De salirse de varios organismos internacionales, ¿no? Y entonces algunos eh, expertos en derecho internacional recordaban que pues, existe este principio para decir, Estados Unidos, por ejemplo, cuando se salió de la OMS o cuando anunció que se iba a salir de la OMS, porque nunca se salieron, eh, aunque hay un procedimiento para hacerlo, ¿no? De hecho, la constitución de la OMS contempla cómo hacerlo, o sea, cómo salirse de la OMS. Lo que le recordaban a Estados Unidos es que este principio del pacta sunt servanda dice eso, ¿no? Y si Estados Unidos fue de los promotores de que hubiera una Organización Mundial de la Salud, ahora ¿por qué se saldría, no? O sea, es decir, si le ve problemas, ¿por qué no la reforma? Y eso es un tema recurrente en los organismos internacionales, la reforma de los organismos. ¿Por qué no reformarlos en lugar de, ¿no? Simplemente salirnos de ellos, ¿no? En fin. Bueno, las últimas fuentes, ¿no? Que nos atañen menos son las decisiones judiciales de órganos como la Corte Internacional de Justicia, que aquí está, y las doctrinas de los publicistas, o sea, ¿qué piensan los expertos en el derecho internacional? Bueno, vamos a examinar el asunto de las decisiones y vamos a utilizar, a ver, antes de irme, ¿verdad? Porque aquí tenemos un comentario, dice Alejandro, pero está en su derecho, ¿no? Y aparte, una gran parte de estos organismos fueron creados. Pues es que no fueron creados por Estados Unidos. A ver, es importante, ¿no? No fueron creados por un solo país, por un conjunto de países. Pero es muy interesante cuando se examina la historia de los organismos que hay algunos países que promueven la creación de ciertos organismos, ¿no? O sea, por ejemplo, Estados Unidos está entre los promotores de la Organización Mundial de la Salud porque se le ocurrió la idea, se reunió con otros países para juntar, digamos, una masa crítica de países que crearan el organismo. ¿Está en su derecho de salirse? Sí, por supuesto, les digo que incluso la constitución de la OMS dice, ¿no? En caso de que uno ya no quiera formar parte de la organización, como en todos los tratados, tiene un régimen para renunciar al tratado, ¿no? O sea, hay un mecanismo. Pero de hecho, hay un mecanismo que sigue una serie de pasos para confirmar que efectivamente se cumple con la voluntad soberana del Estado de salirse. O sea, para que no sea una ocurrencia, pues. O sea, no, hoy me enojo y ya no voy a jugar y luego ya se me quita el coraje y ya vuelvo a jugar, ¿no? Para evitar estos, ¿no? Desasosiegos. Dice Alejandro, igual sería el principal, ¿no? Porque actualmente ya se toma en cuenta, en el caso de OMS, el que otorga. Ah, esa es otra, pero hay una diferencia ahí. Mira que a la OMSLC, ¿no? No solo la OMS, sino en general, en la ONU, digamos, y en el conjunto de los organismos internacionales, Estados Unidos es el primer contribuyente de la organización. O sea, más o menos, dependiendo de la organización, pero Estados Unidos aporta entre el 20 y el 25% del financiamiento de los organismos. O sea, es el mayor, sí, pero no es el único, ¿no? O sea, claro que les pega cuando Estados Unidos dice no les voy a pagar porque, pues, entonces pierdes el 20% de tu presupuesto. Eso se ha resuelto de muchas maneras, ¿no? Lo es que los gringos desde la década de los 90 han estado muy necios a pagar ciertas cuotas y los organismos desde los 90, o sea, ya llevan como 30 años, buscando opciones. Una de las opciones que les ha funcionado es buscar donadores privados, o sea, si los estados no quieren pagar, porque los estados no quieren pagar más, entonces buscan donadores privados. De hecho, en la OMS, si acomodáramos a los contribuyentes, a los estados más los donadores privados, Estados Unidos seguiría siendo el contribuyente más grande y el siguiente contribuyente sería la Fundación Bill y Melinda Gates y luego Japón. Y básicamente surge por eso, porque bueno, pues Estados Unidos tarda en pagar sus cuotas y se enoja y los gringos dejan de pagar 2-3 años las cuotas, no creen que son muy cumplidores, nos meten en problemas. Lo que pasa es que, y eso es una de las cosas que me interesa de este curso, es que les quede claro que los organismos no están bajo el control de un estado en particular, porque es demasiado complicado que un solo estado trate de tener control sobre un organismo. Lo mismo sea una potencia grande, estoy hablando de Estados Unidos, ¿no? Bueno, ahora Trump que dijo, ¿no? Es que China controla la OMS, ¿no? Bueno, también sería muy difícil que China lo hiciera. En primer lugar, porque China ha estado muy necia a que se actualicen en el seno de la ONU una serie de listados, ¿no? Que establecen cómo se fijan las cuotas. Los chinos están muy necios en que eso se actualice porque si se actualizara
China se convertiría en el segundo donante de la ONU, porque es la segunda economía más grande del mundo, ¿no? Entonces eso está repartido para que paguemos con relación al tamaño de nuestra economía. Entonces México siempre es como el décimo o el decimosegundo contribuyente más grande, pues porque somos la decimosegunda economía más grande, ¿no? Los chinos han ido neceando para que no les suban tanto la cuota, ¿no? Porque los chinos en los 80, ¿no? Digamos, eran como el contribuyente número 30 o 35 y ya deberían ser el segundo. Ahorita son creo que como el quinto o el sexto. Pero debería, digamos, de cambiar los números, ¿no? Bueno, vamos hablando de las decisiones. Bueno, ¿qué tipo de decisiones se toman, no? A ver, primero esto. Toman decisiones, pues, básicamente sobre cualquier cosa que tenga que ver con el cumplimiento de su mandato, ¿no? En alguna clase creo que les dije que era mandato y si no, no importa, lo vamos a ver ahora, ¿no? El mandato es el objetivo primario indicado en el documento fundacional que da forma al trabajo de cada organismo internacional, ¿no? Dice Alejandro otra vez, de hecho, cuando salió Estados Unidos, el principal inversor era la Fundación Millennium. Era lo que yo les decía. La alianza Gavi no es una... Es que por eso hay que distinguir las cosas, Alejandro. La Gavi Alliance no es una alianza de la Fundación Bill y Melinda Gates. De hecho, es una asociación público-privada donde tanto estados como la fundación, la Bill y Melinda Gates, ponen recursos para la investigación en vacunas. Es una alianza que existe hace como unos 15 años. Creo que un poco más, yo creo que ya va por 20 años. Es de principios de la década de los 2000, pues. Y tenía como objeto que promover el desarrollo de vacunas y el acceso de vacunas de los países en desarrollo. La Gavi Alliance, digamos, tiene sus oficinas corporativas, si lo quieres decir así, dentro de la OMS. De hecho, eso está muy interesante, ¿no? Y tiene funcionarios que son, o sea, aunque trabajan para la OMS, son pagados por estos donantes, ¿no? Los donantes principales de la Gavi son... De hecho, aquí estoy viendo, y me parece que los que financian principalmente es la OMS, UNICEF, Banco Mundial y fundaciones filantrópicas como Fundación Bill y Melinda Gates, uno de los miembros fundadores de la Alianza Gavi, sí, que fue creada en el año 2000. En el 2000, fíjate. Esta alianza surge porque en el 2000, esto lo vamos a ver más adelante, pero me adelanto un poquito, no pasa nada. En el año 2000, o sea, con el cambio del nuevo milenio, la verdad es que ese año cierra un ciclo en la historia de la ONU, ¿no? Donde, digamos, toda la década de los 90 hubo, como se acabó la Guerra Fría básicamente, ¿no? Hubo un interés de todos los estados por avanzar en temas que no fueran de seguridad. Básicamente toda la agenda económica y social tuvo crecimiento. O sea, las convenciones ambientales más fuertes que tenemos hoy, la de cambio climático, la biodiversidad, surgen en la década de los 90. Hay una gran conferencia de población en el mundo que establece metas, por ejemplo, para promover cosas desde como el control natal, la salud sexual y reproductiva, entre muchos otros. Así como la Agenda 2030, ¿no? Me parece. De hecho, todos los antecedentes de la Agenda 2030 surgen en la década de los 90. Sí. Digamos, lo que pasa en el año 2000 es que, digamos, para que todo ese trabajo de la década no se perdiera, al secretario general de la época, a Kofi Annan, se le ocurre, ¿no? Y pone a unos expertos de una universidad gringa a desarrollar una serie de objetivos, los llamados objetivos del milenio, los objetivos de desarrollo del milenio, como unas grandes metas, decir, bueno, este tercer milenio debería de ponernos como meta acabar con los grandes problemas de desigualdad en el mundo, ¿no? Y se crean los ODM, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y para cumplir esos objetivos, o sea, digamos, es una buena idea, pero nunca dicen cómo lograrla, ¿no? O sea, yo les digo, hay que acabar con el hambre en el mundo, pero si no les digo cómo, ¿para qué, no? Entonces, surge uno de los objetivos, ¿no? El tercero era la promoción de la salud, ¿no? Entonces, uno de los grandes problemas en el mundo, pues, es el acceso a vacunas, ¿no? Desde entonces. Y lo que dice Kofi Annan en su informe previo a la adopción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio es que el mundo, o sea, el mundo ha evolucionado a tal nivel que hay que sumar a los actores privados, ¿no?
o sea, al private sector, dice el informe, a que contribuyan, o sea, ya no solo los estados solos ya no pueden, hay que sumar al sector privado. Y entonces invita a la creación de estas alianzas público-privadas. Gavi Alliance no es la única. Junto con la Gavi Alliance hay otra cosa que es, por ejemplo, el Fondo Mundial de Lucha contra la Tuberculosis, el SIDA y la malaria, que también es eso, es una cosa medio rara, porque es un fondo, es decir, es una bolsa de recursos creada por un grupo de organismos internacionales, un grupo de fundaciones y algunos estados, que tiene como propósito literal otorgar recursos para que en países en desarrollo se combatan estas tres enfermedades, SIDA, tuberculosis y malaria. Es una lógica muy interesante, ¿no? Porque entonces Gavi y el Fondo Mundial y hay varias, ¿no? Como esta, pues tienen la forma de un organismo internacional en términos de, se crearon por la asociación de algunos, pero operan diferente, ¿no? Porque tienen como recursos público-privados y así, ¿no? Es como un poco, es muy particular, ¿no? Pero son un gran objeto de estudio. Denme un segundo. Que si le puedo mandar la laptop en Uber y chequé y me salen 78 de aquí a la casa. Bueno, de aquí al hospital. Y le dije, pues si quieres te lo mando en Uber. Me dice, pero ¿cómo se olvida? Pero mejor a su casa, no al hospital. O sea, que te diga dónde, o sea, que no esté, o sea, porque, o sea, no saques pero no sé cuánto me cobro, porque ¿de Ah. dónde eres? Y me dice, nada más. ¿Soy yo o no se escucha? Denme un segundo, porfa. Pero eso no urge ahorita. Mejor ahorita que quedo en mi clase. Me quedan 21 minutos de clase. Bueno, pues domingo me baño. Pues sí, y mejor dile que te diga dónde está. O sea, que te diga exactamente dónde está. Porque, pues, no es lo mismo que esté ahí por tu casa a que te diga, no, estoy aquí arriba en San Berna. La delegación. Bueno, a ver. Entonces, a ver, el asunto del mandato, esto es importante. El mandato es importante porque ese dice básicamente qué hace una organización, ¿no? Creo que a ustedes les conté el chisme este de las cosas que hacía la Organización Internacional para las Migraciones. A ver, la OIM es una organización creada en el 51 con el propósito de gestionar los movimientos de personas, primero en Europa, los desplazados por la guerra, y ya luego, digamos, amplió su espectro al mundo entero. Pero, a ver, gestionar movimientos de personas. Entonces, y les conté, ¿no? La OIM, en algún año me acuerdo trabajando yo en relaciones, ¿no? Estábamos revisando como el informe de labores, ¿no? Y contaban con mucho cinismo, ¿no? Que hacían cosas como, letrinas en Ecuador, observación electoral en Kosovo, bueno, inclusive hasta un problema grande que tuvimos, un problema bilateral México-Guatemala que involucró a la OIM. Ese se los cuento porque creo que se los conté la vez pasada. Resulta ser que en Guatemala, ¿no? Después de la guerra civil de los años 80, ¿no? Se creó una organización que se llamaba Serapaz, que era como el Secretariado para la Paz, alguna cosa así. Es una entidad pública guatemalteca del gobierno guatemalteco, encargado de promover iniciativas que llevaran prosperidad a las zonas donde hubo conflicto en la guerra civil guatemalteca. Entonces, impulsaron un montón de proyectos de desarrollo. Entre estos, construcción de infraestructura, o sea, puentes, caminos, y básicamente, porque no cosas más complicadas. En algún momento a principios de los años 2000, la OIM, fíjense, la Organización Internacional para la Migración, concursó en Serapaz para la construcción de un puente que comunicara unas comunidades ahí perdidas en la selva guatemalteca. Yo les pregunto a ustedes, ¿eso tiene que ver con el objeto del mandato de la OIM? ¿Ustedes qué creen que sí, que no? No, aquí dice migración, profesor, pues ¿cómo hacer puentes, no? La Organización Internacional para hacer puentes, pues no es. Bueno. Como la OIM efectivamente pues, no es su chamba, no es hacer puentes, tuvieron que subcontratar a una empresa mexicana. Bueno, una empresa y fue una mexicana la ganadora. Tradeco se llama la empresa. Tradeco pues empezó a hacer la chamba, ¿no? Le prometieron que le iban a pagar una lana. Tradeco pues, inició las obras, digamos, o sea, hizo el estudio para el puente y luego inició las obras. La OIM le da un adelanto no muy grande. Pues, ellos están convencidos de que pues, la OIM no le va a fallar.
Tradeco termina el puente, ¿no? El puente está por inaugurarse y Tradeco le va a cobrar a la OIM le dice que pues no tiene dinero para pagarle, le dice, pero pues ¿cómo no? Tú me contrataste a pasar un puente, yo ya te hice el puente, ahora págame, ¿no? El gran problema era que la entidad pública esta Serapaz, guatemalteca, había decidido no liberar los recursos para el puente porque, ¿no? Habían pensado que era mejor, en vez de eso, digamos, dárselo a un organismo internacional para que sea el puente, pues mejor conseguir una constructora interna. Pero el procedimiento para hacer eso les llevó el mismo tiempo que le tomó a la empresa mexicana levantar el puente. O sea, pues cuando se dieron cuenta de eso, el puente ya existía, digo, ya se iba a inaugurar. Entonces, pues, el gobierno guatemalteco dijo que, bueno, que al final del día ellos ya habían cancelado legalmente el contrato con la OIM y que, bueno, pues que bueno, que gracias por construir el puente, pero pues que ya no se los iban a pagar. Claro que sí es un desgarriate que el gobierno mexicano tuvo que ir a defender a la empresa mexicana porque no le estaban pagando, ¿no? Y la OIM, pues, tuvo que poner su cara de mensos, ¿no? La vez que mandaron al asesor legal, ¿no?, de la OIM, que tiene sede en Ginebra, pues para resolver el asunto, ¿no? Porque entonces la que estaba quedando como en incumplimiento de contrato era la OIM, ¿no? Porque pues, el gobierno guatemalteco ya se había lavado las cosas, ¿no? Habían aprobado una ley para la cancelación de estos proyectos, entonces, pues ya, o sea, digamos, en Guatemala era legal ya cancelar esos contratos así, menos del gobierno guatemalteco con las entidades contratantes. Lo que ya no era legal era que pues, la empresa mexicana se quedara sin la lana de un puente que ya existía, ¿no? Bueno, a ver, es una bronca, ¿eh? Porque, a ver, es muy amplio entonces el nivel de cosas que pueden acordar los organismos, sí, ¿no? Pero siempre tienen que girar en torno a su mandato, ¿no? Me acuerdo que después, cuando revisábamos con OIM, era en qué momento a alguien se le había ocurrido autorizar eso de este lado, del lado OIM, ¿no? Y al parecer había sido un acuerdo como muy general, ¿no? Que ni siquiera se había llevado a los órganos de gobierno del organismo internacional, que pudieran ellos hacer casi cualquier proyecto que son, o sea, aunque fíjense cómo estaba aprobado esas cosas, aunque estuviera, siempre que fueran actividades que estuvieran en zonas con población migrante, la OIM podía intervenir. Pero fíjense la diferencia, ¿no? A ver, pero eso no es el mandato de la organización, ¿no? Porque y eso justificaba los puentes, las letrinas, la observación electoral. Porque eso directamente no beneficia a los migrantes ni les ayuda a regresar a sus comunidades o salir en mejores condiciones de donde están, ¿no? Muy, muy enredado, güey. Bueno, estas decisiones de los organismos, ¿no?, que nos interesa revisar están regularmente expresadas en documentos que se llaman resoluciones o tal cual decisiones. ¿Dónde se adoptan esas decisiones? Hay que entender que los organismos internacionales no son solo, digamos, o sea, no son bloques completos ahí, ¿no?, burocráticos, o sea, no son como una empresa, pues, ¿no? Donde en la empresa ya sabemos que pues hay un director y el director tiene funcionarios a su cargo y ya. No, en realidad los organismos internacionales, digamos, o sea, tienen esta parte que sería la secretaría. Pero la parte más importante en los organismos no son las secretarías, aunque son la parte más visible, sino son los órganos de gobierno. Los órganos de gobierno ¿no?, regularmente son dos, ¿no?, en la mayoría de los organismos internacionales. De hecho, te voy a poner el ejemplo de la OMS. Hay un órgano de composición universal, o sea, donde están sentados todos los miembros, y ese es el órgano que tiene las facultades para tomar todas las decisiones del organismo, ¿no? Regularmente, como eso implica la reunión de al menos 194 miembros, son reuniones muy grandes. Esas reuniones regularmente se celebran una vez al año, cuando mucho, ¿no? De hecho, por ejemplo, en la OIT, la Asamblea Internacional del Trabajo, que sería el equivalente a esto, se reúne cada 4 años. Entonces imagínense, cada 4 años se pueden tomar las decisiones importantes. Como eso pasa, ¿no?, o en el caso de la OMS se reúne la Asamblea Mundial de la Salud cada año. Se establecen algunos órganos ejecutivos de composición restringida, o sea, con menos miembros, ¿no? O sea, ya no invitamos a los 194, o al menos los 194 ya no son parte, y que tiene como propósito como tomar, digamos, decisiones provisionales en tanto se reúne el órgano grande. En el caso de la OMS, por ejemplo, lo que se reúne es el Consejo Ejecutivo
que tiene 21 miembros. En vez de tener 194, ya solo tiene 21, ¿no? Y ellos van tomando decisiones de manera previa. Y fíjense, el Consejo Ejecutivo es esa entidad de la OMS que está al pendiente del trabajo, digamos, de la organización, y en el caso estricto de las pandemias, es al que le reporta el director general de la OMS cuando hay una declaratoria de pandemia. O sea, cuando hace la declaratoria no la hace al público, sino se la hace al Consejo Ejecutivo y le avisa, oye, mira, tenemos una situación crítica de estas características y yo tomé la decisión, es una decisión del director general, de declarar esto una emergencia de salud pública. ¿No? Y el Consejo Ejecutivo toma nota de esto. O no, claro, el Consejo Ejecutivo le puede decir, señor, usted está loco, no, no, la epidemia de piojos no es un evento de salud pública de importancia internacional, ¿no? A lo mejor lo será regional, pero no internacional. Bueno, y las secretarías, que son los órganos que se encargan, es este cuerpo de funcionarios, ¿no? Que son responsables de la ejecución de las decisiones. Miren, aquí van los ejemplos, ¿no? A la izquierda tenemos una imagen de una sesión de la Asamblea Mundial de la Salud. O sea, ahí estamos sentados todos los países, ¿no? Traten de pensar en una reunión así de grande, ¿no? Se calcula que a una sesión de la Asamblea Mundial de la Salud asisten más o menos unos 2,000 representantes. O sea, es decir, vamos los representantes de los estados, de los 194 estados, más los de todos los actores interesados, fundaciones, sociedad civil organizada, incluso las propias empresas envían representantes, ¿no? A escuchar los debates y tratar de incidir ahí en las discusiones. Unas reuniones muy grandes. Claro, eso solo se puede hacer por eso una vez al año, ¿no? Luego, a la derecha arriba tenemos una fotografía de una sesión del Consejo Ejecutivo de la OMS. Ese es el órgano de composición restringida. Ya les decía, ¿no? O sea, la asamblea se reúne el mayo de cada año, durante 2 semanas. El Consejo Ejecutivo se reúne 2 veces al año, en enero y al final de la asamblea, en junio, ¿no? Para acordar cosas, ¿no? El Consejo Ejecutivo de la OMS, por ejemplo, puede reunirse de manera extraordinaria cada que sea necesario. A diferencia de la asamblea, que la asamblea no manda a traer a los 194 representantes o a los 2,000 a cada rato, sino el Consejo puede reunir a 21, ¿no? Digamos, el equivalente, por ejemplo, ustedes que ya leyeron ahora para su tarea esta del organizador gráfico, ¿cuáles son los órganos principales de la ONU? La Asamblea General es el órgano de composición universal, y el Consejo de Seguridad haría las funciones, ¿no?, del órgano de composición restringida. Lo que pasa es que el Consejo de Seguridad solo ve temas de paz y seguridad. De hecho, para lo que no es paz y seguridad, digamos, el ECOSOC, el Consejo Económico y Social, haría las funciones, ¿no? Es un órgano de composición más chiquita, bueno, 54 miembros, menos que 194, que están sesionando de manera continua para atender los asuntos económicos y sociales, ¿no? Como el Consejo de Derechos Humanos, que aunque no es un órgano principal, hace lo mismo, pero en materia de derechos humanos. Bueno, y luego abajo a la derecha está la entonces directora general de la OMS. Las fotografías son de 2017, todavía andaba yo por allá. Básicamente ella, junto con el resto de los funcionarios de la OMS, son los responsables de que las decisiones se puedan cumplir. Fíjense, en esta fotografía que la señora Margaret Chan estaba ahí tan cómodamente instalada, es importante porque ese día estábamos discutiendo algún asunto sobre enfoque de salud pública del problema mundial de las drogas, y entró a nuestra reunión. Estábamos negociando un texto entre países y la señora entró a la reunión para recordarnos que lo que sea que fuéramos a acordar había que consultarles a ellos, porque ella nos decía un asunto que es justo de lo que estoy hablando ahora. Decía, ustedes se ponen de acuerdo, ¿no?, cada año, y nos dejan tareas, pues, ¿no?, para todo el... Pero entonces, al menos escúchennos en términos de qué cosas se pueden hacer y qué otras ya tenemos medio hechas, ¿no?, para que lo que ustedes acuerden tenga sentido. La señora era un poco violenta. A ver, eso que les dije yo muy amable, nos dijo ella en un tono sarcástico que no gustó más de uno. Bueno, de hecho fue su última Asamblea Mundial de la... Bueno, su penúltima Asamblea Mundial de la Salud, porque en el 2018 se retiró. Bueno, ¿cómo se toman las decisiones? Regularmente los estados presentamos propuestas, ¿no?, de decisiones que nos interesa que se tomen, ¿no? O sea, me interesa, por ejemplo,
hay un ejemplo muy concreto que tiene que ver ahora con OMS y con el coronavirus. La Unión Europea está promoviendo que la OMS prepare un proyecto de tratado internacional para combatir pandemias. No tenemos un tratado para pandemias, entonces dice la Unión Europea deberíamos tener uno, ¿no? La Unión Europea ya entiendo que ya presentó un proyecto de decisión para que la OMS llame a los estados a que negociemos un tratado. Estos proyectos que los estados presentan, en este caso la Unión Europea en voz de sus 27 miembros, tienen que negociarse. La negociación es quizá uno de los asuntos más relevantes de lo que pasa en las organizaciones, ¿no? Yo les decía, las organizaciones internacionales no solo son estas entidades que dan recursos a veces, ¿no? O cooperación, también son grandes espacios de negociación, en esto, en sus órganos de gobierno. De hecho, la cooperación no es posible si antes no se negocia un algo que sustente esa cooperación. Aquí dice, ¿no? Lo que le estaba contando la doctora Chan, ¿no? Las secretarías regularmente presentan información técnica sobre cómo se podrían realizar estas propuestas que los estados proponen. Y las propuestas de los estados tienen que aprobarse en los órganos de gobierno. Regularmente por consenso. A ver, ¿qué es consenso? ¿Perdón? ¿Qué es consenso? ¿Alguien había escuchado la palabra consenso en su vida? Un acuerdo, Sí, es un acuerdo. Es un acuerdo. Ahora, cuando digo que hay un consenso entre 194 estados, ¿entienden lo que quiero decir? Un acuerdo entre... Es que todos están de acuerdo, ¿no? Exacto, que ninguno de los... Fíjate, cuando decimos que hay consenso quiere decir que ninguno de los 194 estados miembros se opuso a algo. ¿Y ustedes creen que eso es fácil? No. No, hijo, sí les No. toca. Sí. Podríamos tener solo una sesión para hablar, para llorar de cómo eso no es posible. Bueno, a ver, sí es posible, pero es un dolor de cabeza, porque entonces ahí es donde de pronto el trabajo de los organismos se difumina. A muchos estados no les gusta, a ver, en realidad todo se adopta por consenso. A pocos estados les gusta votar y no les gusta votar porque dicen que votar como que le quita, digamos, legitimidad a las decisiones, ¿no? Pues no es lo mismo decir que 194 estuvimos de acuerdo a decir que esta decisión se adoptó por el voto afirmativo de 100, 40 se opusieron y los otros 45, 50 estaban de vacaciones porque no fueron a la reunión, ¿no? Es como a nadie le gusta decir eso. Porque hay que identificar entonces quiénes fueron los 40 que se opusieron y luego quiénes no estaban en la sala porque estaban, a ver si es cierto que no estaban o se salieron porque les dio miedito votar. Como el asunto es políticamente muy sensible, más bien el consenso es lo que se busca. Ahora, para conseguir consenso es un dolor de cabeza, porque tienes que, lo que les acabo de decir, tienes que lograr que los representantes de 194 países diferentes no se opongan, ¿no? Y luego hay unos muy constructivos y unos muy destructivos como negociadores. Bueno, esto es a lo que decía hace rato, ¿no? Las resoluciones básicamente forman la costumbre internacional, ¿no? Porque nos dicen cómo es que la sociedad internacional ve un asunto. Hay un ejemplo muy concreto. Cada año la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta una resolución que le pide al gobierno de Estados Unidos el levantamiento del bloqueo económico a Cuba. La resolución se turnan varios países para presentarla, ¿no? Y claro, el gobierno cubano es en realidad quien anda ahí presionando para que se apruebe, y se aprueba, y normalmente se aprueba por algo así como, háganse de cuenta, como por 120 votos a favor, unas 30 votos en contra, y los demás se abstienen. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, fíjense, la costumbre internacional dicta que el embargo a Cuba es un asunto en el que la mayoría de los países no está de acuerdo, ¿no? ¿Eso va a hacer que Estados Unidos levante el embargo? No. No, para nada. No, pero al menos le da a los cubanos la sensación de que tienen el respaldo de los demás países, ¿no? Y eventualmente, ¿no? En un cambio de circunstancias, quién sabe, ¿no? Es muy probable que el embargo no lo levante la resolución, pero que sí presione, ahora que se fue Trump, ¿no?
A ver, antes de que Trump llegara, el gobierno de Obama había negociado una reanudación de relaciones diplomáticas entre los dos países. Y básicamente, pues empezar después de tantos años de diferencias, ¿no? Acabar con el último conflicto de la Guerra Fría en América, que es este, ¿no? El de Cuba, Estados Unidos, porque en realidad ya solo ellos tienen problemas, ya nadie más tiene problemas con los cubanos más que los estadounidenses. El gobierno de Trump se sintió, bueno, de hecho Trump se sintió muy ofendido, ¿no? Y una parte de su electorado, porque ¿cómo era posible que el gobierno de Obama negociara algo así con los malditos comunistas? Sí, lo que pasa es que los cubanos ahora tienen de comunistas lo que, ¿no? Los mexicanos tenemos de sistema de salud nórdico, nada, ¿no? Ya es más bien este es un asunto que quedó, digamos, de la Guerra Fría y que probablemente ahora con el gobierno de Biden termine por arreglarse, ¿no? Pero bueno, Cuba va a tener siempre ahí el antecedente del respaldo de la comunidad internacional, que Estados Unidos no tiene en el tema. A ver, pero no solo hay estas declaraciones políticas, son importantes, ¿verdad? Pero a veces tienen menos impacto. Hay un montón de acciones específicas que se toman, ¿no? A ver, se autorizan, por ejemplo, montos para cooperación internacional, ¿no? Eh, Se aprueba el despliegue de personal, que puede ser, por ejemplo, desde cascos azules, ¿no? O sea, tropas, pues, ¿no? Para frenar un conflicto, eh, personal médico ahora la OMS, ¿no? Para atender la pandemia en algunas zonas, la FAO expertos, por ejemplo, en agricultura, ¿no? Para promover el desarrollo eh, después de una inundación, por ejemplo, ¿no? Además de estas cosas, hay una serie de otros elementos que son un poco declarativos y otro tanto prácticos, ¿no? Como la adopción de estos lineamientos, guías o planes de acción que indican una ruta que los estados podrían seguir para resolver problemas, ¿no? Que terminan adoptándose en los estados como legislación interna. O sea, no es que la decisión del organismo se convierta en un tratado, pero más bien estas guías que los estados generan, bueno, los organismos adoptan en sus órganos de gobierno, luego los estados las traducen en regulaciones nacionales, son importantes. Por ejemplo, digo, se me acaba el tiempo, pues, pero les dejo una ahí apuntada para contarles la siguiente clase. La idea de que la lactancia materna sea exclusiva en los bebés hasta los 6 meses, o sea, que los bebés de manera exclusiva tomen leche materna hasta los 6 meses, es una regulación que aprobamos en OMS y que ha bajado, digamos, ¿no? Ya es una regulación interna mexicana, o sea, ya nadie se pregunta, ay, eso se adoptó en la OMS, pero no importa, o sea, de hecho, ese no es el propósito es que esto que es fundamental, pues se lleve a la práctica. Bueno, ¿alguna duda o comentario rápido antes de acabar? No, no, profe. Bueno. No, profe. Voy a subir igual la presentación. Y cualquier duda, pues ahí no me escriben. Cuídense, nos vemos el otro lunes. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, Hasta luego. profesor. Hasta luego. Ay, amorcito, se los-